Estamos viendo ya la subida a esos lagos de Covadonga. Adelante, por tanto, Ángel María de Pablos, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Álvarez, buenas tardes, amigos espectadores de toda España. Cuando en efecto se está ya atacando las primeras rampas de la subida a los lagos de Covadonga, según esas bellas imágenes que nos ofrece nuestro helicóptero y según lo que pueden ya presenciar a través de las cámaras que figuran en las motos. Como ustedes ven, al menos un número importante de corredores, un pelotón importante de hombres ha llegado al pie de esos lagos para intentar romperse. El Fito, puerto puntuable de primera categoría, que han pasado los corredores en el kilómetro 105 de carrera, no ha supuesto la criba que todos pensaban, o al menos la primera criba inicial. Bien es cierto que no todos los hombres han estado arriba en las posiciones de honor. Bien es cierto que en la subida al Fito los hombres más débiles se han quedado rezagados. Pero ese rezagamiento ha sido fruto más bien de la debilidad de esos corredores que del ritmo trepidante de la subida, que se ha hecho con tranquilidad, pensando tan solo en puntuar en la cima y no en romper la carrera, que desde luego quedará rota. Eso sí, podemos dar fe en la subida a los dos lagos, como bien ha dicho antes Enrique Cima, a los lagos de Nol y de la Ercina. Ahí está ese pelotón nutrido, abierto, que de momento se dispone a hacer frente a las primeras rampas. Digamos, eso sí, que esta mañana a la 1:15 en punto, 13 horas 15 minutos, iniciaron la etapa 162 corredores desde el Parque de San Francisco en Oviedo para cubrir 145 kilómetros hasta la cima, aquí en los lagos de Covadonga, con un ambiente netamente asturiano, en un día formidable, espléndido de sol y de calor, que va a servir de marco adecuado para que los corredores den de sí todo lo que llevan dentro. Hoy la carretera que lleva hasta la cima de los lagos no está tan nutrida de aficionados como en otras ocasiones. La prohibición que se ha hecho de subir coches hasta la cima, al menos todos los coches que podían subir en otras ocasiones, ha limitado el entusiasmo de los aficionados, por lo menos en lo que a subir a la parte alta. Eso sí, los bravos de siempre vienen en bicicleta, muchos de ellos a pie, han llegado aquí hasta la cima para no perderse el espectáculo grandioso, no solo del esfuerzo de los corredores que ustedes están viendo ya en pantalla, sino ese otro espectáculo paralelo, el espectáculo de Asturias, el espectáculo de los lagos y el espectáculo de un pueblo que ama el ciclismo y que además está volcando con él. Esto realmente es digno de destacar, porque Asturias hoy está en la calle, está en la carretera, y si no ha podido subir hasta aquí arriba es porque no ha tenido medios para ello. No hace mucho un veterano asturiano nos decía que esto es tan maravilloso y tan alto que cuando uno se muere aquí está más cerca del cielo. En 2 minutos, me decía, llegan al cielo. Pues en efecto, yo creo que hoy realmente cerca del cielo y cerca de la altura de la vuelta, la jornada de la ronda va a vivir un día importante para estos hombres. Pero como hay que comenzar haciendo historia, digamos que los 3 primeros puertos puntuables, Alto de San Esteban, El Padrún y Alto de San Emiliano, les ha cruzado en primera posición el corredor José Luis Laguía. Después, con ligeros escarceos, uno de ellos protagonizado por Díaz Zabala, pues la carrera fue rodando lentamente. Ahí vemos imágenes breves del santuario con esa cola de pelotón que ahora mismo ocupa un corredor francés del grupo deportivo CAS y en concreto Patrick Snoll. Digamos también que hubo una escapada de 12 hombres en el kilómetro 50. La formaban entre otros Díaz Zabala, Serrapio, Machín, Bagot y Baron Kelly. Digamos también que antes incluso de ese kilómetro 41, hubo una caída que afectó principalmente a Juan Tomás Martínez, el pequeño y bravo corredor de Baracaldo, que al parecer se ha fracturado un dedo de la mano derecha. Le hicieron una cura de urgencia sobre la marcha y Juan Tomás de momento se mantiene en carrera. Luego habrá que hacerle una radiografía y saber a qué alcance tienen sus lesiones. Pero después de la meta volante de Pola de Siero, nosotros, con el deseo de llegar aquí lo antes posible y que no nos cortaran el paso, perdimos nota de la carrera y entonces será Emilio Tamargo quien desde la unidad motorizada nos complete la película de esta etapa sexta de la Vuelta Ciclista a España. Adelante, Emilio Tamargo. Poco hay que añadir, porque tampoco solo quedaba por el medio el Alto del Fito, que se pensaba iba a ser mucho más selectivo de lo que en realidad ha sido, porque aquí, según estarán viendo los telespectadores en sus pantallas, están subiendo prácticamente a grupo todos los corredores, los importantes, que forman parte de la Vuelta Ciclista a España. En el Alto del Fito se subió las primeras rampas también en grupo, al final intentó el
colombiano Samuel Cabrera al largarse, pero tuvo un pequeño percance, un pinchazo cerca del alto, y allí fue alcanzado por el pelotón, siendo una vez más la guía, que reafirma así su condición de líder de la montaña, el que cruzase en cabeza por este alto. Después sería Samuel Cabrera y a continuación Berland, el corredor escocés Samuel Berland. Hubo después un intento de escapada de dos corredores que fue rápidamente neutralizado, y más tarde se fueron del grupo cerca ya de la entrada a Covadonga Juan Fernández, Alfonsé, Laja, Cuyot, Guinetti y Bagot, pero fueron rápidamente también neutralizados, si bien es cierto que ellos no se preocuparon en exceso de poner excesivo terreno entre ellos y el pelotón. Llegó primero Pello Ruiz Cabestany al grupo, y más tarde, cuando intentaba irse, tras él saltó Cuyot, fue neutralizada también la escapada de Pello Ruiz Cabestany, y ahora están subiendo todos en grupos. Parece que empieza a estirarse ya un poquito el pelotón, y hasta supongo que dentro de 2 o 3 kilómetros no empezarán a formar esa verdadera fila de hormigas que suele ocurrir en montañas de esta categoría. Adelante, Meta. Gracias, Emilio Tamargo. Efectivamente vemos en pantalla cómo por detrás del gran paquete se va haciendo ya lo que los corredores llaman la goma. Ahí vemos en esos últimos puestos al italiano Guinetti y a su compañero Claudio Corti, su campeón que fue del mundo, pero todo un subcampeón del mundo que está ahí sufriendo en las primeras rampas de las cuestas de Covadonga. Unas cuestas de Covadonga que han tenido, digamos, su probatura en los primeros kilómetros con esos puertos que decíamos de San Esteban, el Padrón y Santo Emiliano. Allí estuvo en una moto vigilando de cerca el movimiento de los desarrollos Fernando Manzaneque, que de eso entiende un rato, y que nos comentaba que había visto desarrollos muy raros. ¿Cuánto de raros, Fernando? Hombre, los raros son los colombianos, que no pasan de 22 cuando todos los corredores, los italianos, franceses, los españoles llevan 6 coronas de 2 en 2, de 13 al 25. Pero los soviéticos y los colombianos y portugueses no suben de 22, que es muy raro que con esos piñones yo creo que no van a poder subir de arriba. Bien, habrá que esperar. Ahí precisamente hemos visto ligeramente a un corredor soviético, era Alexander Veternikov, quien está también en los últimos puestos del pelotón, vigilado muy de cerca por el árbitro italiano Mario, que está siguiendo de cerca las incidencias de la carrera para permitir que toda ella se desarrolle con la limpieza y deportividad proverbial que es en estos hombres de la bicicleta, que existen los hombres de la bicicleta. Ahí está Veternikov sufriendo lo suyo, véanle, en unas cuestas a las que en principio no está acostumbrado el equipo soviético. Nos decía el otro día su seleccionador nacional, su técnico, que allí en la Unión Soviética no suelen correr sus hombres etapas de más de 180 kilómetros. Cuando el otro día se empeñaron en aquella jornada de 262, realmente al final todos llegaban fuera de sus límites y de sus facultades. En todo caso, nos comentaba el técnico del equipo soviético, Gennady Gorunov, que será una buena experiencia para adquirir fondo y fuerza a estos corredores que todavía no habían roto esa barrera. Habían estado, eso sí, en el Tour del Porvenir, pero no habían tenido la oportunidad de romper esa barrera. Vemos, como decía antes Emilio Tamargo, en efecto, en los primeros puestos del pelotón, a todos los hombres aparentemente escaladores. Ahí hemos visto a Belda por la parte derecha de la carretera, y por la parte izquierda brevemente hemos visto al colombiano del grupo deportivo Thor, Pacho Rodríguez. Cuando volvemos a otro corredor soviético, Vladimir Malajov, y en concreto a José María González Barcala, un hombre que no es escalador y que ya nos adelantaba esta mañana que iba a sufrir en la etapa de los puertos. Vemos como poco a poco los hombres se van quedando, pero se quedan, Fernando, yo pienso, más en función de sus propias limitaciones que de los ataques, aunque ahí vemos a un colombiano. Atención a ese corredor que ha demarrado, ha pasado bajo la pancarta de 10 kilómetros y toma con relativa y aparente facilidad una ventaja de unos metros sobre el grueso del pelotón, que tiene, vean ustedes, que estirarse para no perder el contacto. Hay un colombiano, Herrera, que esta mañana todos lo daban ganador. La etapa será ganada seguramente por el colombiano Herrera o Pedro Muñoz, según apuntaban todos en el pelotón lo que se oía. Podemos decir que Luis Herrera, como recordarán los buenos aficionados al ciclismo, fue el hombre que el pasado año ganó ahora una etapa en los Alpes en el Tour de Francia, y que fue el colombiano que hizo historia en el ciclismo de su país, porque fue el primer colombiano en ganar una etapa en el Tour de Francia. De momento, esa escapada o ese ataque, digamos, breve y no muy convincente del corredor colombiano no ha tenido resultados positivos, porque de momento se le ha echado encima el gran pelotón. Vemos a Belda por la parte derecha de la carretera, ahora mismo encabezando junto al colombiano el paquete. Vemos más atrás a Pepe Recio, y en definitiva hemos visto ligeramente a Pacho Rodríguez
todos los favoritos en principio todavía manteniéndose juntos, unidos, en cabeza de ese pelotón que marcha camino de los lagos de Covadonga, los lagos de Nol y de la Ercina, hoy más bellos tal vez que nunca. Cuando de momento vuelve a la carga ese colombiano. Ahí está, pedaleando, vean con qué facilidad, con qué sencillez, prácticamente sin hacer fuerza, se ha levantado de los pedales, ha tomado unos metros y ahí está marchándose con Pedro Muñoz, que va a su rueda. Pedro también es un hombre interesado en ganar la etapa de hoy, porque todo el mundo sabe, Fernando Manzaneque, que la jornada de hoy en los lagos de Nol va a ser la primera jornada selectiva de la Vuelta. Vemos a José Luis Laguía con su maillot verde de Rey de la Montaña. Delante de él hemos visto a Pierre Basdó, corredor compañero de Muñoz, y por delante al francés Gilbert Duclos Lasalle, que van también ahí haciendo goma con ese paquete del que no quieren descolgarse, pero del que se están poco a poco descolgando. Estos dos hombres en cabeza de carrera ahora mismo. Decíamos, atención, Fernando, Ángel María, que todos ellos son conscientes de que la etapa de hoy va a ser la primera selección definitiva de cara al triunfo final en la Vuelta a España. Ángel María, ¿se me escucha? Normalmente se va a quedar el vencedor de la Vuelta, va a quedar en cabeza. Hay la etapa muy dura mañana y luego tenemos la de Andorra, pero aquí se va a decidir pues los hombres fuertes. Atención, desde Madrid, Ángel María, ¿nos escucháis? El equipo colombiano es Pablo Vilches, un hombre que ya el pasado año también destacara en el Tour de Francia. Le recordamos luciendo la camiseta belga del equipo Splendor en los puertos del Galibier, donde hizo una gran ascensión y donde dejó constancia de la calidad que tienen los colombianos cuando se trata de subir grandes desniveles con porcentajes importantes como estos que ahora mismo están atacando los hombres de la Vuelta a España. De momento el pelotón haciendo un esfuerzo y volviendo a reanudar y a entablar contacto, aparentemente tan solo con la cabeza que de momento forman Pablo Vilches y Pedro Muñoz. Emilio Tamargo, sería interesante que nos dijeras qué hombres hay ahí en ese pelotón y sobre todo si se mantiene en ese grupo el líder Miguel Indurain. Bien, vamos a tratar de parar un momentito la moto para contemplar los dorsales. Estamos bastante lejos, no queremos estorbar excesivamente a los corredores, y paramos la moto para ver también incluso la distancia que existe entre este primer grupo y el siguiente. Atención, Álvaro Pino ahora en cabeza, también va Camarillo, va Pablo Vilches, va Recio, Pello Ruiz Cabestein, va Belda. No vemos por aquí ni al líder ni a la guía. Atención, que parece que se han quedado retrasados tanto la guía, el Rey de la Montaña por el momento, como el líder, que vienen sí, bastante lejos y ya con la cola muy estirada. Todo el pelotón, van quedándose hombres. Vemos en la distancia ya a bastantes corredores. Creo que va a haber grandísimas diferencias cuando se llegue al final de la etapa. En cabeza por el momento, ahí está Vicentito Belda, está también Camarillo, está Pedro Muñoz, Vilches, y creo que entre ellos, con Álvaro Pino, podría quedarse el triunfo. En efecto, hemos visto ligeramente unas imágenes muy significativas de un corredor francés que marcó una especie de hito en su época, que era Jean-René Bernaudot, y que poco a poco ha ido replegando sus facultades y está prácticamente sufriendo en un terreno donde otrora él fuera un hombre rápido y ligero. Hemos visto cómo se encuentra ahí también por delante. Ahora el que marca el ritmo es el corredor escocés Robert Millar, el hombre que había que tener constancia y preocupación de él cuando la carrera empezara a subir. Efectivamente, el hombre del Peugeot, Robert Millar, es quien ahora encabeza ese pelotón, imponiendo, vean, un ritmo rápido y cómodo, volcándose sobre el manillar y tratando de que esa selección vaya haciéndose cada vez de forma más rápida. Había que contar con el escocés y, en efecto, ahí estaba Millar intentando, por lo tanto, tomar posiciones. Es otro hombre, Fernando Manzaneque, a considerar este Millar. Sí, es un hombre que sube muy bien y tiene un historial de escalador bastante bueno, viene desarrollando muy bien las subidas y yo creo que va a dar guerra en la etapa. Aunque Pedro Muñoz está y Pedro Delgado están muy atentos a él. En efecto, hemos visto junto a Robert Millar cómo Pedro Muñoz en tercera posición estaba atento. Esta mañana a la salida de Oviedo, Pedro Muñoz nos hacía hincapié en su deseo de conseguir un triunfo aquí en los Lagos. No en vano, aunque él reside en Gerona y tiene ya toda su familia, no en vano Pedro Muñoz, digámoslo cuanto antes, es asturiano de nacimiento y naturalmente la tierrina tira.
tira la tierrina y hay que dejar constancia de las cualidades de un hombre que quiere triunfar este año en el pelotón internacional, allí donde cerca de casa. Y vemos por detrás de carrera cómo el pelotón es ahora mismo un auténtico hilván. De uno en uno los hombres van agarrándose a la bicicleta, agarrándose al asfalto como pueden. Ahí está Enrique Aja. Ahí está Enrique Aja luchando con su bicicleta sobre la cima de los lagos. Un poquito más adelante vemos cómo marcha Eduardo Chozas, uno de los hombres que también quiere hacer cosas porque está con ganas de ganar la Vuelta a España. Es un corredor todoterreno que puede hacer un buen papel. Delante de él se encuentra Alfonso Flores, corredor colombiano que ganara un Tour del Porvenir, el primer hombre de Colombia que abrió, digamos, de alguna forma el terreno y el mercado europeo, valga entre comillas la palabra mercado, al ciclismo colombiano. Y por delante, siempre sin perder todavía la cara, Robert Millar. A su rueda está Álvaro Pino, por detrás Pedro Muñoz. Todos los hombres fuertes de la carrera sin perder el contacto con lo que todavía está siendo un paquete de hombres que van a resolver entre ellos el triunfo. Un triunfo por estas carreteras de los lagos que llevan hasta Enol y la Arcina, que atraviesa un parque nacional de auténtica belleza, de auténtica espectacularidad, donde la gente se ha dejado caer por sus laderas para seguir las incidencias y el pedaleo de los hombres. No tal vez con la misma intensidad que otros años, pero sí con el mismo entusiasmo. Toda Asturias está en la carretera, toda Asturias está vibrando con el esfuerzo de estos hombres, porque Asturias, si tiene una vocación, entre otras muchas de las que tiene, es precisamente su profunda y arraigada vocación ciclista. Robert Millar, por delante, siempre, sin perder la cabeza. Ese esfuerzo le puede pagar Fernando Montaneque. No, porque se ve que ha calculado bastante bien y no tiene ganas de dejar la cabeza, no. Lo malo va a ser aguantarle, porque está subiendo muy rápido y está subiendo bien. El año pasado aquí en los lagos hubo de alguna forma una sorpresa. Nadie podía pensar en el triunfo de un hombre como el alemán Raymond Dixen, pero yo creo que este año no va a producirse una sorpresa de ese calibre, ¿no? Pues yo creo que no se va a producir porque Belda viene ahí muy amagadito. Siempre este puerto lo ha sentado mal, el año pasado venía escapado, pero este año va ahorrando fuerza. Vemos a Kelly. Vemos a Kelly ahí rezagado. También estamos viendo a Jesús Rodríguez Magro. Vemos a Eric Aritú, atención, que es otro de los hombres que está ahí sufriendo porque no consigue alcanzar la cabeza. Una cabeza que antes brevemente hemos visto que estaba cada vez siendo más limitada. Por detrás vemos a Recio, Pepe Recio también acusando el esfuerzo de las cuestas y la dureza de esta subida. Vemos cómo Rodríguez Magro trata de recuperarse. Kelly y Caritú juntos, los dos líderes del grupo deportivo CAS, están tratando de recuperar el espacio perdido con respecto a la cabeza. Ahí está Kelly con su maillot azul de la regularidad, tratando de no perder contacto con la cabeza. Realmente es espectacular esta subida, que agarra la bicicleta al terreno y parece que te impide subir con la facilidad con la que uno quisiera. Otro colombiano, en concreto Pablo Vilches, que es el que atacó en principio y que ha quedado descolgado. Y nuestra moto, que por detrás va remontando a los corredores, está viendo ahora a Iván Ivanov, corredor que fuera el pasado año cuarto en el Tour del Porvenir. Fabio Parra, otro gran escalador colombiano. Ahí está Peter Winen, el hombre de montaña dentro de las filas del equipo holandés del Panasonic. Ahí está Pablo Vilches, este era el hombre que antes había atacado. Pablo Vilches, que ha quedado rezagado, decíamos brevemente, de la carrera. El anterior era Antonio Agudelo, nos había confundido el número de su dorsal. Ahí vemos rodando con fuerza a Raymond Dixen, el hombre que ganara el pasado año en la cima, y vemos como por delante el escocés Robert Millar no solo no se contenta con tener la cabeza, sino que ahora ataca a sus compañeros y consigue de momento 20 metros de ventaja sobre quienes por detrás tratan de no perder su rueda. La rueda del escocés es tremenda. ¿En qué desarrollo piensas que está subiendo ahora Robert Millar? Está subiendo con 23 y el 42 está subiendo, y le está haciendo sufrir mucho a Pedro, le está haciendo de sufrir. No le puede casi aguantar, como no se recupere en unos pasos llanos. Yo creo que va a subir solo este hombre. Atención a este escocés que el otro día, entre bromas y veras, nos comentaba que su fuerza en la escalada es el whisky. Evidentemente era una broma, pero lo que está claro es que tiene una fuerza poco común, una fuerza poco habitual en hombres británicos que no suelen ser buenos escaladores. Él lo hace muy bien, vean con qué elegancia lleva la bicicleta, su estilo en la máquina es perfecto, y cómo prácticamente se preocupa de los hombres que le siguen lo justo. Él está a lo suyo, montado en la máquina, con las manos encima del manillar, pedaleando con un ritmo
muy regular y buscando la cabeza. Por detrás le preocupa lo justo los hombres que le siguen, porque evidentemente cuando se trata de subir cuesta arriba, como no se tengan fuerzas, lo que los demás compañeros de que escalada hagan cuenta muy poco, ¿verdad, Fernando? No cuenta nada, él ha cogido la cabeza y va a lo suyo, va a tratar de a ver si se puede sacudir él solo, y así es que ya es el grupito de 5 corredores y van aguantando ahí, mal aguantando. A ver, Emilio Tamargo, creo que es el momento oportuno de decir qué hombres son los que de momento tienen todavía opción al triunfo. Bueno, opción al triunfo todavía faltan muchos kilómetros, y teniendo en cuenta la dureza de la subida, pues puede ocurrir cualquier cosa. Pero yo lo que estoy viendo es que en el grupo de cabeza hay 2 hombres muy importantes escaladores, que son concretamente Pello Ruiz Cabestain y Pedro Delgado. Son del mismo equipo, se apoyan mutuamente, no se han separado en ningún momento y ya han enlazado perfectamente con los 2 hombres del ZOR, con Pedro Muñoz y con Robert Millar en la cabeza. También marcha con ellos el que decíamos al principio que podía ser favorito, Fabio Parra, el colombiano Fabio Parra, que durante 4 días han estado entrenando todo el equipo colombiano aquí en Los Lagos con anterioridad a la Vuelta Ciclista a España. Así que atención, que se conocen perfectamente todo el trazado, y a lo mejor por detrás están esperando el momento oportuno para soltar el ataque que todos esperan. Nos decía Fernando Manzaneque que emplean un desarrollo muy bajo. En efecto, yo creo que es un 22 aproximadamente el que lleva Agudelo, pero le está costando trabajo manejar la bicicleta. Eso es cierto. Por delante continúa Robert Millar, pero atención a Pello Ruiz Cabestain y atención también a su compañero Pedro Delgado, que los dos van remontando poco a poco por la izquierda, y pienso que van a pasar de un momento a otro, dejando atrás ya a Juan Fernández. Van a pasar a la cabeza acompañando a Robert Millar. Esos 2 hombres pueden ser muy importantes en estos últimos kilómetros decisivos. Ya veremos cuando lleguemos al Mirador de la Reina qué es lo que pasa. En efecto, hemos visto la seguridad con la que está subiendo Pedro Delgado, llevando prácticamente pegado su rueda a Pello Ruiz Cabestain, y mientras por delante Robert Millar sigue con la cabeza. Por detrás ahora Pedro Muñoz, en tercera posición el colombiano del Grupo Deportivo ZOR, Pacho Rodríguez, y acercándose a estos 3 hombres, como decíamos antes, Pedro Delgado y Pello Ruiz Cabestain. Un quinteto junto al colombiano que realmente van a hacer mucho daño y van a resolver, si no hay cambios espectaculares, esta escalada del año 85 a los Lagos de Covadonga. Penosa, difícil, espectacular, dura escalada, como vemos en Fabio Parra, que poco a poco, moviendo ese desarrollo poco habitual al que decía antes Fernando Manzaneque, al que antes se refería Fernando Manzaneque, moviendo ese desarrollo poco habitual, está sacando fuerzas de flaqueza y está tratando de poner y dejar en buen lugar el puesto de honor que en esta vuelta le corresponde en la escalada al equipo colombiano. Vemos, por lo tanto, como de cabeza ha vuelto a haber un reagrupamiento tras el tirón inicial de Robert Millar, que lo único que pretendía, me da la impresión, Fernando, es precisamente eso, hacer esta selección. Hacer la selección, sí. Además él no va pensando en nada más que a ver si puede llegar solo, porque hasta ahora no le ha pasado a nadie a la cabeza, no le ha hecho nadie un relevo. Es notable, es importante señalar cómo, frente a la ausencia a la que antes aludía nuestro compañero Emilio Tamargo, del líder Mikel Indurain, hay que destacar otras ausencias, la que ya hemos visto antes de Eric Aritú, el hombre que el año pasado ganara la Vuelta a España. Junto a esas ausencias hay otras notables, no solo la del propio Luis Herrera o la de Edgar Corredor, que son escaladores de gran nivel y de gran categoría, sino incluso dentro del equipo de Robert Millar tenemos la ausencia de un hombre como Pascal Simón, que pensábamos que en estas etapas tenía que estar por delante y tenía que hacer un buen tiempo. No obstante, no puede compararse, eso sí, la facilidad de escalada que tiene Robert Millar con la que tiene Pascal Simón. Es mucho más escalador Robert Millar, y hoy evidentemente lo están demostrando. Yo no sé si sería forzarte demasiado, amigo Tamargo, pero tal vez sería bueno que esperaras para que nos comentaras quiénes son los que vienen detrás de estos hombres que de momento mantienen la cabeza. ¿Será posible, Emilio? Sí, va a ser posible. Nos vamos a quedar, vamos a tomarle tiempo al corredor escocés, a Robert Millar, y nos quedaremos y os indicaremos más o menos los tiempos que haya con hombres importantes de la carrera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante, entonces. Nosotros, mientras tanto, te vamos a ir dejándote constancia de que nosotros de momento tenemos en pantalla la cabeza. Seguimos viendo a Robert Millar, vemos a su rueda la de Pedro Muñoz, por detrás Pello Ruiz Cabestain y Pedro Delgado. Siguen el colombiano Pacho Rodríguez, y nos da la impresión de que ya se ha metido en ese grupo el colombiano Fabio Parra.
Vean cómo los propios colombianos están acusando ese esfuerzo tremendo, cómo la cámara fija nos está dando paso de corredores. Ahí vemos ahora a Rodríguez Magro muy brevemente. Los corredores pasan tan rápidamente que no da tiempo a distinguirles. Iván Ivanov es ese, Peter Winen también. Vemos en pantalla cuando de nuevo volvemos a la cabeza siempre y constantemente mantenida por Robert Millar. Robert Millar, Pedro Muñoz, ahora Pedro Delgado ya en tercera posición, un poquito más rezagado Pello Ruiz Cabestany y el corredor colombiano Pacho Rodríguez. Nos da la impresión ligeramente de que se ha vuelto a meter el colombiano Fabio Parra, y de momento parece que no hay mucha gente en ese grupo. Pino también nos comentan, eso daba la impresión que estaba también ahí metido. Una vez que ha superado el mal momento se ha recuperado. Esto es lo importante, Fernando, en una escalada, que se puede pasar malos momentos, pero si se sabe sufrir se recuperan las fuerzas. Sí, el salto que han hecho el Pino y Pedro Delgado, los saltos que han hecho, eso es muy buena señal, ya que han pasado de atrás a la cabeza, y hay que contar también con ellos. Pero sigue el Peugeot sigue atacando, sigue a su aire. Mientras aquí y en toda la escalada, como ustedes pueden comprobar, hace un día espléndido. Asturias nos está obsequiando con un día de sol maravilloso, después de una etapa que ha discurrido, digámoslo, cuanto antes, por una zona esencialmente minera de esta Asturias, que tiene tantas minas. Y quiero hacer yo aquí en estos momentos un lapsus para mandar un saludo muy cordial a ese muchachito, a ese Luis Alberto, miembro del Colegio de Huérfanos de Mineros de Asturias, que ayer nos estuvo entrevistando a Fernando Manzaneque y a mí para un periódico del colegio, y que luego nos dejara una postal muy simpática firmada por él en el nombre de suyo y el de sus compañeros, para todos los compañeros de Televisión Española, gracias a quienes él nos dice que puede ver perfectamente la vuelta. Adelante Luis Alberto con esa afición, adelante todos los niños del orfanato de Colegio de Huérfanos Mineros, porque realmente ayer nos emocionaron a los dos. Como ahora están emocionando estos hombres ya en cabeza, son 6 hombres los que se mantienen, uno todavía un poquito más rezagado, unos metros más atrás, luchando con sus propias fuerzas y luchando también con las fuerzas de los demás sobre el difícil, la penosa, la dura, no dramática, porque en el ciclismo no hay realmente situaciones dramáticas, sino situaciones de sacrificio. El corredor que quiere o que tiene que llegar a ser figura tiene que saber sacrificarse. Sobre esas imágenes, pues todos estamos emocionados, porque realmente la etapa está siendo de una belleza plástica poco común. Aquí vemos por detrás pedaleando a Pacho Rodríguez, y mientras de una manera inapelable se mantienen en cabeza ahora Pedro Delgado, que pasa a tomar el relevo, y Robert Millar, que no la está abandonando. Pacho ahí sufriendo, véanle por detrás. Vemos a Pello Ruiz Cabestany con el dorsal 77, Álvaro Pino, que se está metiendo por delante con el dorsal 71 a la derecha de Pello. Vemos a Pedro Delgado por delante con el maillot de fagor rojo, es Pedro Muñoz, y en primera posición todavía el escocés Robert Millar. Estos 6 hombres tienen una ventaja sustancial sobre un séptimo hombre, que seguramente sea el colombiano Parra, que aunque está ahí sufriendo, todavía no ha podido empalmar con el grupo de cabeza. Digo que Asturias nos está recibiendo con un sol espléndido, y hoy yo digo que hasta la carretera, hasta la propia Santina se ha asomado. Porque soy consciente, yo he venido muchas veces hasta los lagos de Nol a ver muchas pruebas, y todavía únicamente he podido ver los lagos despejados solamente con la Vuelta a España. Y es que nos decían antes que la Santina ayuda a los ciclistas, y en este caso ayuda a la Vuelta a España. Gracias, Santina, por tu apoyo, que al mismo tiempo es el apoyo a estos hombres que con sol y con calor se desenvuelven mucho más a gusto, mucho más cómodos. Realmente, Fernando, aunque tú eres un hombre de una tierra de mucho sol, realmente para los corredores es mejor el sol que la lluvia, ¿no? Es mejor el sol que la lluvia, y en el terreno que hemos cruzado, los puertos que estaban en un malo estado del piso esta mañana, y si con lluvia hubiera habido problemas. Está haciendo un tiempo estupendo, y eso los corredores les va muy bien el sol que está haciendo por aquí en todo el norte. Ya se ha metido Parra, ya se ha metido Fabio Parra en ese falso llano. Vean cómo ahora parece que los corredores bajan, no es más que una llegada, vamos a ver de inmediato en Ol, es una bajadita hasta el lago, donde está el primer lago de los lagos de Covadonga, el de Enol en concreto. Cuando ya se ha metido, decíamos, Fabio Parra, y cuando vemos cómo está sufriendo por detrás Jesús Rodríguez Magro, un hombre que no quiere perder ni mucho menos la rueda de este otro colombiano, que por sus pedaleos nos parece, y en efecto es Samuel Cabrera. Samuel Cabrera, vean cómo mueve rítmicamente la cabeza, ya muy rezagado de los hombres que le adelantan y lo anteceden en la etapa. Vamos a ver si nuestra moto nos da referencias de los hombres que ahora están marchando por delante. Otro colombiano, en este caso es Antonio Agudelo. No, este es Pablo Vilches. Pablo Vilches, que fue el hombre que en principio lanzó el primer ataque.
Vean cómo todavía hay otro hombre por delante. Vean cómo la carrera es un auténtico rosario de hombres que se desperdigan. Ahí hay otro colombiano, en este caso se trata de Luis Herrera, el hombre que el pasado año ganara la etapa del Tour en los Alpes, y siempre en cabeza de carrera estos 7 hombres, entre los que sin casi ningún lugar a dudas se va a resolver la jornada sexta de la Vuelta a España con 145 kilómetros, los últimos de los cuales, estos que estamos viviendo ahora, son verdaderamente duros y espectaculares. Emilio Tamargo, ¿nos puedes dar referencia de hombres importantes que estén por ahí rezagados? En efecto, mira, hay un hombre que a mí me está gustando muchísimo. Yo no sé si las cámaras en algún momento se habrán fijado en él, pero está haciendo una remontada verdaderamente espectacular. Es el Tecka Ditchen, Raymond Ditchen, que está colocado entre el grupo de cabeza y ese otro rosario de corredores, entre ellos 4 colombianos que vienen por detrás. Y está... Ahora vemos a Ditchen, Emilio, ahora le vemos. Sí, 28 segundos hay de diferencia entre Ditchen y los 7 hombres de cabeza. Detrás marchaba el ruso Ivanov, pero ya ha sido superado por los colombianos, y también le han alcanzado Pascal Simón y Eric Caritou, que están a 1 minuto y medio de este grupo de cabeza. Así que vamos a ver todavía, porque todavía faltan unos cuantos kilómetros para llegar arriba. Falta quizá lo más difícil de los lagos de Covadonga, y es muy probable que todavía las posiciones no estén tan definidas como muchos pudieran pensar, a tenor de lo que estamos viendo en estos hombres de cabeza, que están marchando realmente bien y sin apenas parecer que ejercen demasiado esfuerzo sobre sus máquinas. En efecto, hemos visto en pantalla a Raymond Ditchen, hemos visto cómo, tal y como tú contabas, está ya a la vista de este grupo de cabeza, y el ganador alemán del pasado año en la escalada a los lagos de Covadonga está intentando sacar fuerzas de flaqueza, está recuperándose como antes le ocurriera a Álvaro Pino. Vemos ahí a Pacho Rodríguez en pantalla, el colombiano del Grupo Deportivo Zor, que es otro de los hombres que, atención, cuentan para el final de esta etapa. Y en efecto, como decíamos, el alemán del Grupo Deportivo Tecka, el ganador del pasado año en esta etapa de la Vuelta, aquí en la cima de los lagos de Covadonga, está tratando de resurgir de sus propias cenizas y de justificar que su triunfo del pasado año no fue ninguna sorpresa. Ahí está de nuevo Raymond Ditchen, véanle cómo con ese ritmo acompasado, no es un escalador, no vamos a decir que está subiendo con un estilo de perfecto escalador, porque no es un hombre que tiene una fuerza muy poco común, tiene una fuerza descomunal y que sube a golpe de riñón, ¿no, Fernando? Sí, sube muy bien y sube muy fuerte y está remontando muy bien, y yo creo que se va a unir, se une al pelotón de cabeza. Ahí está Raymond Ditchen atacando esas rampas, como le ven, en efecto sufriendo, luchando, pero tiene una fuerza tremenda este alemán, que el pasado año sorprendiera a propios y extraños consiguiendo un triunfo aquí en la cima de los lagos, nada menos que al sprint. ¿Quién iba a decir que una etapa de escalada como esta el año pasado se iba a resolver al sprint? Y así fue. Ahí está de nuevo Ditchen tratando de empalmar con estos hombres que se mantienen invariablemente en cabeza, cuando de momento vemos por detrás ahí el maillot de Pedro Muñoz. Ahora está cerrando el grupo Pacho Rodríguez y los 7, pues por lo tanto estirados a la búsqueda de esa cima de los lagos de Covadonga, esa cima que dará el vencedor en esta sexta etapa de la Vuelta y pondrá las bases primeras y muy importantes sobre el futuro más o menos inmediato de la Vuelta Ciclista a España 1985. Vean cómo en determinados tramos la gente se pega a la carretera para alentar y aplaudir a estos bravos hombres de la carretera. ¿Por qué no caer en el tópico, cuando el tópico algunas veces define como nadie lo que son estos hombres, los gigantes de la ruta? Permítaseme ese tópico, porque nunca o muy pocas... Vamos a hacer un breve inciso en los comentarios de nuestro compañero Ángel María de Pablos. Desgraciadamente hoy no es posible la comunicación para entablar el coloquio que habitualmente solemos hacer con nuestros enviados especiales y los invitados aquí en el estudio, pero sí será bueno, después de escuchar cómo marchan las cosas aquí, que nuestros invitados en el estudio de Torre España nos ofrezcan su opinión y su versión sobre lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Comenzamos con Federico Martín Bamontes, muy rápidamente, por favor. Pues muy rápido, que no es normal que en una subida como se ha hecho, que todavía haya 7 o 8 hombres ahí llegando casi al sprint como van a llegar hoy. Quizás están confundiendo la táctica, Enrique Cima. No, lo que pasa es que nadie quiere coger precisamente el liderato, y se está viendo claramente que los hombres más fuertes han sido Robert Millar y
Pedro Muñoz, que se aguanta coge mucho, todo, que quiere Robert Millar ahí, que está ese que tira y Muñoz está a rueda con la vista de arrancar al final, y prueba de ello es que han entrado, por ejemplo, Perico Delgado, que entraba con fuerza, y Pello Castañi, que entró más forzado. El que está bien es ahí Álvaro Pino, que está muy bien rodando, también está Pacho Rodríguez, y la prueba es que de lo que decimos es que ya se pasó lo duro de los lagos, ya se pasó ahora bien en toboganes y descensos y toboganes hasta llegar a la meta, y posiblemente Dietzen casi pueda hasta coger. O sea que esto quiere decir claramente, y después está el caso de Caritus, que Caritus, con todo lo que se ha dicho, es mentira, está trabajando, no juega a su baza, sino que está trabajando para Kelly para llevarla adelante. Jesús López Carril, ¿esto significa que lo que no se haya hecho ya no se va a hacer en estos tramos que deben quedar? ¿3 kilómetros para llegar a la meta? Sí, aproximadamente. 2 kilómetros aproximadamente. 2 kilómetros. O sea, lo que no se haya hecho ya no se va a resolver ahora y se va a decidir la carrera al sprint entre ese grupo de escapados y no les dan caza a hombres como Raymond Dietzen, que fue el hombre que venció el año pasado aquí precisamente. Hombre, ahí pues, hay un hombre que está Sí, ahí se ve a Robert Millar, lo que decíamos antes, que era el hombre muy fuerte, un hombre que iba tirando... Ese creo que es Álvaro Pino. Sí, Álvaro Pino por delante, que decíamos que iba rodando, pero Robert Millar era el que tiraba antes por detrás fuerte, y Pino se encuentra muy recuperado, pero mira cómo Robert Millar se le echa completamente encima en un momento. Entonces los marcajes son estrechos y va a haber, Sin como tiempos, estamos sin viendo, tiempos y con poca diferencia Es que respecto a eso lo de hay que atrás. hacerlo en las rampas duras, no cuando está llano o cuando las bajadas, como hacía Alberto Fernández más descanse el año pasado. Esos demarrajes son muy difíciles de sacar diferencia, lo tienes ahora con Perico Ahí se ve Delgado como que Perico, ataca, que lleva mucha pero fuerza. ahí no hay que hacerlo cuando hay más cuesta. Puede hacerlo a lo mejor que se marche porque haya un compañero de él que está cubriéndole la retaguardia y esto es la ventaja Para de mí el tenerlo. error, sí, perdón, para mí el error precisamente está viéndose, mira, claramente ahora de los colombianos, qué desarrollo más brutal lleva, que es que cuando fueron a conocer la vuelta, unos días antes de la Vuelta a España, los lagos, decían que con 21 o con 22 era de sobra. Yo he dicho que bastaba y ahí está el caso de cómo se ve todo trabado completamente los colombianos. bien, parece que hay otro hombre, Perico Delgado. Perico Delgado, que es el hombre ahora En que el pedaleo se le conoce Sí, se ve que va con un pedaleo potente. y va llegando. puede llegar Federico. Sí, casi seguro. Se ha cogido 100 metros fijo. A no ser que arranque un Pedro 10 Muñoz segundos o un nos Robert están Millar. indicando. Pues 10 segundos. sobra para que llegue. Bueno, Para que llegue. Pues vamos a ver si hay suerte y Perico Delgado puede adjudicarse el triunfo en esta etapa de los lagos de Covadonga. Adelante de nuevo meta Ángel María de Pablos. Sin embargo, sigue con su marcha acompasada. Ahí va Pedro Delgado, segoviano, hombre que ya conoce las mieles del triunfo en el Tour de Francia y que tiene una obsesión, yo diría, este año. La obsesión suya se llama Vuelta Ciclista a España. De todas las maneras, su triunfo de hoy le podrá servir para dar un paso importante en la clasificación general, porque recordemos que el pasado año Pedro llegaba aquí, llegaba a los lagos con el maillot amarillo y sin embargo no pudo mantenerlo. Hoy Pedro sin duda querrá arrancarse esa espina. Sí, Pedro me decía esta mañana que ya el año pasado tenía bastante escalamiento y que este año en el lago iba a medir muy bien el terreno y iba a saber dónde iba a atacar. Yo creo que ha atacado en el crítico momento donde se debe atacar para ganar una etapa de montaña, no abajo como algunos los atacan, y me parece que ya no lo van a pillar. Supongo que después, en el coloquio que mantengan en estudio nuestros invitados, Federico Martín Bamontes, que fue el hombre que creó historia en la escalada dentro del ciclismo español, pues comentarán el estilo de ese hombre que sube ahora camino del triunfo. Cuando por detrás vemos, atención a este hombre que viene remontando con una rara facilidad. Se trata de Luis Herrera. Hemos visto cómo ha dejado antes al alemán Raymond Dietzen y cómo con ese ritmo seguro está acercándose cada vez más a los hombres de cabeza. Pedro mirando para atrás, todavía cabeza de carrera. El grupo ya prácticamente, el grupo de 7 que era antes, desperdigado en unidades de 1. En unidades, perdón, es una redundancia, es evidente que son unidades de 1. Nos referimos que unidades que van quedándose sueltas a lo largo de la carretera. Sírvase esa pequeña licencia al hablar por el interés y la emoción del momento. Los corredores están agarrándose como pueden a esa carretera, mientras este hombre no parece que se agarre, sino parece todo lo contrario, que vuela camino de una meta que tiene cada vez más cerca. Sí que me gustaría, dentro del cariño que tengo a todos los corredores, que a Pedro le sonriera el triunfo, porque le hace falta, yo creo, a Pedro un triunfo que le hiciera confirmarse sus posibilidades. Pedro es un gran campeón y un corredor que puede dar muchos días de gloria al ciclismo español. Tal vez esté necesitado de un triunfo importante como el que hoy puede conseguir en los lagos, y ese triunfo le dé alas, tal vez, Fernando, después del descanso de un mes, para hacer lo propio en el Tour. Pues yo creo que sí, es un corredor que tiene, ya lo estás viendo este espectador, que tiene mucha clase, es un corredor muy fino, está empleando los desarrollos adecuados y va muy bien, y está subiendo como un auténtico escalador. Pedro es un hombre que tiene una larga historia como ciclista, comenzó muy joven,
comenzó a ganar además carreras siendo todavía un muchacho, y permítaseme el recuerdo de una prueba que ganara en Valladolid, allí él solo, haciendo frente a prácticamente a todos los equipos amateurs de hace 5 años, ganó una prueba con ese estilo peculiar y dejando a todos los demás hombres de rueda, porque él sabe que atacando en el momento justo y en una subida poco se pueden seguir. Hoy, con el apoyo que ha tenido de Pello Ruiz Cabestany hasta el momento oportuno, hasta casi la mitad de la escalada, a continuación él ha tomado ya las riendas de la escalada, y cuando la carrera tomaba el pequeño descenso camino del Primero de los Lagos, en cuanto la carretera volvió a empinarse, ahí estaba el ataque corto y ligero, pero al mismo tiempo demoledor de este hombre, de este segoviano, que va camino, vean, ya de la meta. Apostamos por él, ¿eh, Fernando? Sí, apostamos por él, va muy tranquilo y está prácticamente llegando a la meta y ha subido todo duro. Yo creo que le va a meter casi 40 segundos a los segundos. Aunque este falso llano que hay aquí le puede perjudicar, pero luego viene la subida y va a descansar él un poco y va a llegar solo. Estamos ya en el lago de la Arcina. Hemos visto en esa panorámica que nos ha ofrecido nuestra unidad motorizada cómo en la parte alta se divisan ya las unidades móviles de Televisión Española, y cómo Pedro, por lo tanto, está ya atacando la última fase de la etapa. Pedro, por lo tanto, camino de un triunfo que le permita incluso situarse en los primeros puestos de la clasificación. Estábamos buscando esta clasificación general para saber la posición real en la que se encuentra Pedro. Es el lago de la Arcina, como decíamos antes, el lugar por donde se encuentra ahora mismo rodando Pedro Delgado. Atención a él, porque cada vez... Ahí está, último kilómetro para Pedro Delgado, último kilómetro para un hombre que va a ganar casi con completa seguridad la etapa de los lagos de Covadonga, con una facilidad espectacular. La alegría del pueblo asturiano significada en esos jinetes que a caballo siguen el esfuerzo del corredor, cuando por supuesto teníamos a Pedro Delgado en imagen rodando con esa neta facilidad. El segoviano va a dar un día de alegría a todos los seguidores de Segovia. El ciclismo de Segovia se va a vestir hoy de amarillo, porque atención, Pedro Delgado estaba en el puesto 13º de la clasificación, a tan solo 19 segundos del líder. Por delante tan solo Pedro Muñoz, que le pueda hacer sombra, puesto que Pedro Muñoz estaba en el 9º, a 14. Entre Pedro Delgado y Pedro Muñoz, 5 segundos. Ahí está ya Pedro Delgado atacando la última cuesta de la etapa. Vamos a poner por nuestra parte el cronómetro para tomar distancias entre Pedro Delgado, no ya los seguidores inmediatos, sino incluso entre Pedro Delgado y Pedro Muñoz, puesto que ahora tal vez lo que esté en juego sea el maillot amarillo. Está muy cerca el colombiano, también está aprovechado el falso llano y tiene que apretar un poquitín más. Yo creo que es consciente de que quiere respirar, porque en la meta hay un falso llano, pero hay un repechón muy duro, y a ver si se entra en el repechón y me parece que va a ganar. El colombiano viene también muy deprisa tras de él, viene bastante deprisa. Es ese último kilómetro que ayer aludíamos, que parece que nunca se acaba, ese kilómetro que se estira cada vez más, ese kilómetro que los corredores querían ver encogido, y que sin embargo, pues aunque sea una perogrullada, tiene 1000 metros, pero 1000 metros tremendamente duros, tremendamente largos, tremendamente difíciles. Cuesta arriba. A 200 metros de la meta está Pedro Delgado ya. Cuando entran ahí los hombres del equipo colombiano, vemos inmediatamente a Fabio Parra, vemos cómo ataca por delante Álvaro Pino, con ellos Robert Millar, y atención, porque está llegando ya bajo la pancarta de montaña Pedro Delgado. Atención, que Pedro Delgado va a ganar Pedro Delgado, que ya le estamos viendo en la recta de meta. En efecto, entre el fervor popular de Asturias, Pedro gana la etapa. Pedro ha ganado la etapa. El día de felicidad en Segovia, sin duda alguna, cuando aquí tenemos al colombiano, que es Robert Millar, segundo, a 12 segundos. Ahí está Álvaro Pino a 16. El colombiano Parra a 20 segundos. Pello Ruiz Cabestany a 21. Luis Herrera a 23. Pacho Rodríguez a 26. Y atención, porque la referencia es con respecto a Pedro Muñoz.
Pedro Muñoz, que parece haber perdido comba en los últimos metros, parece no haber tenido la fuerza suficiente para aguantar la subida. Cuando vamos a ver si nos oye nuestro compañero Alberto Bacigalupe, hoy a pie de meta para conseguir las primeras palabras del triunfador, el gran triunfador de esta etapa en los lagos de Covadonga, el segoviano Pedro Delgado. A ver, Alberto, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente, pero esto es la selva, y como en la selva hay una ley, la ley del más implacable, en este caso del agresivo compañero que se lanza casi a agredir con sus micrófonos al hombre que entra en primer lugar. Sucedió ayer, es una vergüenza, y está sucediendo hoy. Y la verdad, prefiero esperar un poco, si no os importa, en bien primero de Pedro Delgado, y creo que también de las preguntas que pueda realizar con la tranquilidad de vida en estos casos. Alberto, en todo caso siempre en ese grupo habrá otros hombres españoles que tengan igualmente cosas que decir, aunque no sean tan perseguidos por nuestros compañeros, y tal vez un Álvaro Pino no esté tan asediado y podamos buscarle esas primeras palabras, esas palabras suyas. Cuando vemos entrar a Pedro Muñoz en este momento con un retraso de 1 minuto 44 segundos. Adelante, Alberto. Alberto. Tengo a Álvaro Pino conmigo. Pues no sé, no he oído. Mientras está contestando a los compañeros de una emisora de radio. Vamos a esperar. Alberto, ¿Sí? Tenemos ya a Pedro Delgado junto a nuestras cámaras. Si las buscas la cámara fija podrás encontrar a Pedro Delgado. Ataqué, pero me tengué un poco. De momento yo estoy junto a Álvaro Pino. Que no pude reaccionar, arrancó Millar, pero Millar no fue capaz. Yo le cogí bien rueda. Atención, Ángel María, ¿me escuchas? Adelante, Alberto. Adelante, José María. Álvaro Pino nos va a dar su versión de cómo ha sido esta escapada que ha culminado con el triunfo de Pedro Delgado. ¿Cómo lo has realizado tú personalmente y cómo se han movido los hombres que la integrabais? Bueno, yo estuve adelante toda la carrera. Estaba pendiente de Millar porque Mínguez me había dicho que tuviera cuenta con Millar, porque sabía que andaba bien y que podía hacer daño aquí. Estuve ya en el fito atento a él, y en el fito incluso arrancó arriba en la montaña y yo ataqué arriba, vamos, empezando a bajar, coroné detrás de la guía y de un colombiano. Ataqué bajando, pero la guía no colaboraba, y entonces no me quedó más remedio que ceder porque era mucho camino el que quedaba, y entonces pues nada. ¿Te ha sorprendido el triunfo de Pedro? No, en absoluto. Oye, Pedro es un gran escalador, quizá uno de los mejores escaladores que hay actualmente en el ciclismo, y no me sorprendió en absoluto. Es curioso que durante las etapas gallegas y ahora has llevado a cabo papeles de gran protagonismo y sin embargo no te has visto sonreído por el triunfo. ¿Qué pasa? Bueno, el triunfo es muy difícil de conseguir. El triunfo somos 170 hombres y todos salen con esa idea. Entonces, oye, hay que estar ahí, intentarlo, y todavía, vamos, quedan muchas etapas y yo seguiré intentándolo, por supuesto. Gracias, Álvaro Pino. Adelante, Ángel María de Pablos. Gracias, Alberto Bacigalupe. Vamos a ver si es posible localizar a Pedro Delgado, cuyas palabras son importantes. Ahora entra Kelly en estos momentos. Ahí está sin Kelly, acaba de llegar. Teníamos parado, evidentemente, nuestro cronómetro, pero 3 minutos aproximadamente los que ha perdido Kelly con respecto a Pedro Delgado. Atención, porque esto puede ser fundamental en el desarrollo futuro de la vuelta, puesto que lo que se había dado en llamar vuelta de sin Kelly tal vez se vuelva contra él y se convierta una vez más en la vuelta de los españoles. Alberto Bacigalupe, si tenemos a tiro a Pedro Delgado, es importante escuchar las palabras de triunfo de este gran escalador español, de este gran escalador segoviano. Bueno, yo voy a acercar el micrófono en la medida de lo posible para que por lo menos llegue su testimonio verbal, que no mis preguntas, ya que es prácticamente imposible de momento. Sí, estamos en directo para la cadena SER, estamos en directo. Bien, como decía antes Alberto Bacigalupe, como nos decía antes, evidentemente esto es prácticamente la caza del corredor. La caza del corredor por parte de nuestros compañeros. Es imposible llegar prácticamente hasta ellos. Intentaremos hacer un resumen de la etapa. Fernando Montaña, ¿cómo resumirías la etapa? Pues la etapa lo siento, pero este imbécil cada vez... La etapa ha sido durísima y han quedado en cabeza los que tenían que hacer. Y el Pedro Delgado ha hecho una... Bueno, vamos a ver si se ponen un poco las cosas bien en esa meta de los lagos de Covadonga, a ver si podemos tener dentro de unos instantes a Perico Delgado, a ver si se ponen las cosas propicias para nuestros compañeros.
Creo que la satisfacción es general. Todos los que estamos aquí hemos vibrado con el triunfo de un español, del que muy rápidamente vamos a decir lo siguiente. Pedro Delgado nació en Segovia el 15 de abril de 1960, tiene 25 años. Es un ciclista superdotado de clase y fuerza, se caracteriza sobre todo por su valentía, sin embargo es un hombre que no ha conseguido grandes victorias, aunque ha estado a punto de dar la campanada en el Tour. Recordemos su segunda plaza en la cronoescalada del Tour 83, y si no ha hecho más ha sido por mala suerte, como le ocurrió con la caída en la etapa del Tour 84, una etapa del Tour 84. Fue cuarto en la Vuelta del año pasado y en la general marchaba en el puesto número 13 a 19 segundos. Creo que con el triunfo, me lo confirman efectivamente, con el triunfo en la etapa de hoy de los Lagos de Covadonga, se ha alzado al primer puesto de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España, desbancando a otro español, a Miguel Indurain, el navarro del Reinos, que se ha mantenido tal y como estaba previsto hasta que ha llegado a la alta montaña. Pero ahí ha estado Perico Delgado para tomar el relevo de Miguel Indurain y a ver si puede continuar con el maillot de líder hasta el final de la Vuelta. ¿Podrá hacerlo, Federico? Bueno, podrá hacerlo si el equipo se vuelca completamente y hay una ventaja sobre él que tiene el compañero, que también está colocado. Y esto es una baza muy buena, el tener dos hombres colocados en un mismo equipo. De todos. Pedro, ¿qué nos dices después del desenlace de hoy? Bueno, pues muy satisfecho por haber obtenido el triunfo de etapa, que para mí es muy importante, de cara a que llevo ya varios años sin obtener ningún triunfo, y pues siempre se agradece. ¿De qué manera habías estudiado la etapa? Bueno, en un principio no teníamos idea de atacar y íbamos a ver cómo estaban las fuerzas, poder aguantar a los delante. Lo único que a última hora me encontré bastante bien y vi que mi compañero Cavestany también estaba muy fuerte y me decidí en un momento a atacar a ver qué pasaba. Me fui hasta meta. ¿De qué manera también va a ser selectivo lo ocurrido hoy de cara a la clasificación general? Bueno, yo creo que más o menos sostenía ya de que se iba a hacer una especie de selección de unos 10 hombres, y yo creo que ha salido la cosa de acuerdo con que lo esperaba de todos, yo creo. ¿A quiénes de tus compañeros de escapada has visto en mejor disposición de dar batalla? Bueno, yo creo que Álvaro Pino y Robert Millar han estado muy bien. ¿Son los hombres a temer mañana, por ejemplo? No, yo creo que hay otros hombres que a lo mejor no han estado adelante con nosotros, como puede ser Pedro Muñoz, Julián Gorospe, Caritú y algún otro también, posiblemente una vez que veamos la clasificación general, que pueden ser muy peligrosos. Y hablando de mañana, ¿qué puede pasar? Bueno, pues mañana es otra etapa difícil y esperemos de que salga la cosa como esperamos todos, de obtener o mantener por lo menos el líder. Gracias y enhorabuena, Perico Delgado. Yo le quería decir, yo le quería preguntar a Pedro Delgado, que es peor, se nos va Pedro, es peor para ellos efectivamente, es mucho peor el correr, que Pedro, buenas tardes, ha tenido la amabilidad de llegar hasta nuestra situación aquí en el puesto de comentaristas. Vamos a ver si es posible que te saquemos de este esfuerzo. Pedro, es peor esto que la etapa, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un poco casa de locos nada más pasar la meta, porque prácticamente han estado a punto de tirarme, y yo creo que hay que hacer las cosas a última hora de otra manera, sobre todo etapas estas de montaña. Bien, yo creo que todas las preguntas te las ha hecho ya Alberto Bacigalupe, pero será importante que nos cuentes de cara a este futuro inmediato. Tú has dicho hay una serie de hombres que pueden ser importantes de cara a la general, pero ¿no te han sorprendido o no te han de alguna manera desilusionado hoy los colombianos? Bueno, yo creo que esperábamos mucho de ellos. La verdad es que yo creo que son hombres como nosotros que acusan el esfuerzo, y el estar fuera de casa también se hace notar. La verdad es que en un principio a lo mejor se esperaba más de ellos, pero yo creo que mañana a lo mejor son más peligrosos que hoy mismo, ya que el primer día de montaña siempre es un día un poco raro. Para concluir, Pedro, y agradeciéndote la deferencia que has tenido de venir aquí hasta nuestro puesto de comentarista, una última pregunta. Yo he dicho en el comentario en directo que Pedro Delgado tenía una espina que sacarse, la espina del pasado año aquí en los Lagos, donde perdió el maillot amarillo, y una ilusión, este año la Vuelta a España. La espina te la has arrancado, ¿cubrirás la ilusión? Hombre, yo es que el año pasado sí que se me clavó la espina de cara que tenía que haber mantenido el líder perfectamente el año pasado en esta etapa, y fue todo lo contrario, al revés. Y entonces yo hablé con bastantes comentaristas y amigos de que fue un error un poco de juvenil el llevar el líder en una etapa de alta montaña, que cometí errores en un principio de la etapa y que no era normal. Y yo creo que este año lo demuestra de que fue un poco error fallo mío, a lo mejor no haber ganado la Vuelta a España el año pasado. Entonces este año la ganaremos, entonces, o la ganarás, en una palabra, la ganaremos. Bueno, es muy precipitado, yo creo, ahora. Hay que ver muchas etapas, estamos a principio de la Vuelta todavía y es muy arriesgado decir si vamos a ganar o qué vamos a hacer. De momento
la idea en mente está ganar y si no, hacer de los primeros. Ya veremos a última hora si la suerte nos acompaña y obtenemos el triunfo. Le deseamos a Pedro esa suerte en función tal vez de ese refrán muy castellano. Pedro, tú y yo que somos castellanos sabemos que hay un refrán que dice que quien da primero da dos veces. Ojalá que en efecto tú que has dado primero estés en condición de dar dos veces. Suerte a Pedro Delgado, muchas gracias por su deferencia, por venir hasta nuestros micrófonos y salvo que haya, atención compañeros, salvo que haya alguna otra noticia por la línea de meta, nosotros por nuestra parte vamos a poner el punto final a esta retransmisión desde ese bellísimo lugar asturiano que son los lagos de Covadonga, con el santuario de la Santina en sus primeras rampas y con el cielo, como decíamos al principio, cada vez más cerca de estas cumbres que estaban hoy aparentemente nevadas, pero que han estado con ese resol, con esa luz del sol que nos ha estado acompañando desde el primer momento, desde el primer kilómetro en Oviedo hasta el último golpe de pedal. Duro, dramático y difícil, pero siempre dado con un genio y con coraje aquí en la cima de los lagos de Covadonga.